Lourdes y yo coincidimos en el colegio. Los niños empezaban P3. Empezaron los pequeños a querer salir al parque y bueno, íbamos al parque, empezamos a conversar. Espontánea, sincera, alegre, con ganas siempre de salir, de reír, te ayuda. La puedes llamar cuando sea, que ahí está ahí, ¿no? Hacía muchos años desde que me habían diagnosticado el trastorno, que no me había atrevido a contárselo a nadie. Me supo mal que en 5 años pues tuviera miedo, ¿no? De decirme, no, pues mira, tengo este problema de salud mental. Me supo mal por ella, ¿no? Porque 5 años es tiempo. Y quizás me sirvió como para pensar que no pasaba nada, ¿no? Porque realmente nuestra relación fue la misma. Bueno, me sorprendió porque no entraba dentro del perfil que yo creía. Y yo sabía perfectamente que es que ella me iba a entender. Aparte de yo saberlo no influye para nada. Por lo contrario, puedo entenderla mejor. Empieza a contarme, ¿no? Un poco, pues ahora estoy ahí, ahora estoy allá, hoy tengo un día mejor, un día peor. Por fin ella empieza a explicarme un poco, ¿no? Pues cómo está de verdad. Es como una reparación, es una sanación. El del no poder hablar del secreto al poder expresar libremente lo que soy, lo que siento, me hace ser una persona nueva. Lo mismo que una gripe, lo mismo que la gente es normal. Piensa, siente, quiere, ama, ríe, se enfada. Hablamos de los niños, de lo que... cómo está ella, cómo estoy yo, pero no de salud mental, de cómo estamos de salud, de emociones, de alegría, de tristeza y de todo. La admiro más, ¿no? Por todo lo que está haciendo, por cómo es, por luchadora. Y no sé, admiro más ahí, ¿no? Desde que lo sé. Así es como yo doy la cara.